Bueno, ok, entonces, como les dije, yo me llamo Rafael, soy holandés de nacimiento, soy de una familia de pescadores artesanales de un laguito justo encima de Ámsterdam en Holanda. Vivo en el Perú desde hace 15 años y en este tiempo he tenido el privilegio de poder caminar juntos, más que todo con comunidades afectadas por la minería, mucho en el norte del país, en Piura y en Cajamarca, y en los últimos años más en el sur, en Cusco y Apurímac. Y también un poco más en la región sudamericana. Actualmente trabajo en Amnistía Internacional como asesor en temas de estrategia, con lo cual puedo, bueno, un poco estar en contacto con los procesos continentales, ¿no? Entonces, es de ahí desde donde hablo. Eh, Supongo que con muchas de ustedes nos conocemos, entonces si es así, un gusto volver a verlas y con otros un gusto conocerlos, ¿no? Entonces, el tema que me han pedido de comentar son los movimientos sociales sudamericanos o latinoamericanos. Voy a hablar de esto, pero desde una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Eh, digamos, creo que de lo cual en realidad hay que hablar es del cambio social, ¿no es cierto? Cómo, o la transformación social, cómo se puede crear sociedades más justas, más democráticas y más sostenibles y cuáles son los sujetos que pueden jugar un rol clave en estos procesos, ¿no? Eso es un poco como la pregunta que quiero tocar un poco en esta sesión. Y creo que lo estamos hablando en un momento histórico muy complejo en muchos sentidos, ¿no? De un lado, desde una perspectiva histórica de largo plazo, se podría decir que vivimos un momento en lo cual un cambio radical es más necesario que nunca, pero las condiciones para este cambio radical están bastante más lejos de lo que parecían en los últimos tiempos, ¿no? El compañero Hugo Blanco, a quien siempre me gusta citarlo porque aprendí mucho de él en estos años en el Perú, él cuando lo pregunté en la Marcha Nacional por el Agua, donde estaban también Irma, Marisa, ¿no? Porque él todavía estaba en estas cosas, ¿no? Porque a esta edad de los 80 y tantos años seguía marchando, caminando por todos lados y hasta el día de hoy, en realidad, ¿no? Hugo dijo, si yo todavía estuviera luchando por lo mismo que en los años 60, es decir, la tierra y la justicia social, ya lo hubiera dejado a mis hijos y nietos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día está en juego algo mucho mayor, ¿no? Que es el futuro de la humanidad, ¿no? Y bueno, hay mucha evidencia científica que nos dice que efectivamente es así, que necesitamos un cambio estructural de fondo en nuestro modo de vida para que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas puedan disfrutar del planeta tal como lo podemos hacer nosotros y ojalá en condiciones más justas y democráticas, ¿no? Entonces, para mí eso es el momento histórico de lo cual estamos hablando y por lo cual es tan importante hablar de los movimientos sociales. Que no solamente nuestra aspiración debería ser cambiar alguna ley o que la riqueza está un poco mejor distribuida que antes, no, que en realidad lo que quisiéramos es un cambio de todo, ¿verdad? De todo el sistema en que estamos viviendo. A la vez, como les dije, vivimos en un mundo con una concentración de poder y de riqueza mayor que nunca antes, o por lo menos en los últimos 200 años, desde lo cual tenemos datos para poder medirlo, en lo cual este cambio no es tan fácil. Y en este tema entran los movimientos, ¿no? Entonces quería empezar de preguntarnos un poco cómo se da el cambio social, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, ¿no? Y creo que un ejemplo interesante para discutir esto es el tema, el derecho a la consulta, ¿no? En el Perú saben que tenemos una ley que da el derecho a la consulta a los pueblos indígenas desde el gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto? En su primera fase reformista, digamos. Eh, y desde este entonces hay el derecho a la consulta formalmente reglamentado y implementado a través de un reglamento y una base de datos, como saben, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no son las primeras consultas que se han dado en el país, ¿no es cierto? En la década anterior hubo unos 7 consultas que fueron organizados desde abajo
desde las organizaciones sociales, a menudo en coordinación con sus municipios, a veces en articulación con ONGs, ¿no es cierto?, en alianza. Empezó en Tambo Grande, como algunos se recordarán, ¿no? Luego en Ayabaca y Huancabamba, en Cañaris, en Candarave y Torata en Tacna, en Islay en Arequipa, ¿no? Y es muy interesante de comparar estos dos momentos de la consulta en el Perú. El primer momento, autoorganizado, como les dije, con una metodología definida por la gente misma y sus organizaciones, basado en la institucionalidad local, resultando todas esas consultas en un no a la minería, ¿no? Y en casi todos esos casos, salvo el caso de Tacna, esto ha resultado en la paralización indefinida hasta el día de hoy de cada uno de esos proyectos, ¿no? Y estos están entre los 10 proyectos mineros grandes en el Perú paralizados porque la gente ha dicho que no. Luego se aprobó la ley de consulta y, como sabrán, después de ello se han dado en el Perú unos 5 consultas sobre políticas nacionales y me da la impresión unos 30 consultas sobre proyectos extractivos, ¿no? Todas estas consultas resultaron en un sí a los proyectos extractivos, porque en realidad nunca la pregunta fue si querían sí o no al proyecto, más bien fue la consulta una medida, una metodología para ponerse de acuerdo cómo se iba a implementar el proyecto. Esas consultas fueron mucho menos sustanciales, no generaron mucho debate ni mucha movilización y no impactaron mucho en los territorios locales. Y más bien terminaron siendo, salvo en el caso del lote 192, donde sí hubo una consulta un poco más sustancial, aunque igual insatisfactorio para las organizaciones de base, resultaron ser más bien una formalidad a resolverse en camino a la explotación del proyecto. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque creo que es interesante de preguntarnos, supongo que todos ustedes están en el proyecto En Movimiento y en los proyectos anteriores en que han estado, ¿por qué quieren vivir en un país más justo, más democrático, ¿no es cierto?, en los distintos sentidos, ¿no? Y nuestra intuición inicial es de que para que el país funcionaría mejor y es más justo y democrático necesitamos mejores leyes. Pero la ley de consulta es un buen ejemplo de que una ley en sí solo no resuelve nada e inclusive puede hacer las cosas peor, ¿no? Y no es por nada que el movimiento indígena en realidad en todo el continente crecientemente está muy crítico del derecho a la consulta, porque dice, el tema es que nuestro derecho a la autodeterminación a través del Estado y esta ley está siendo quitado de sustancia, quitado de fuerza, y más bien lo que hace esta ley, este derecho es quitarnos la posibilidad de autodeterminarnos. Entonces necesitamos una mirada más compleja del cambio social, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, inclusive en el Perú, de leyes que no son nada malos, pero no son implementados o no afectan realmente a la realidad, ¿no? Entonces, en realidad, si pensamos cómo cambian las sociedades, y supongo que muchos de ustedes lo tienen muy presente porque vienen además de procesos así, el cambio social se da cuando se cambia la sociedad en distintas dimensiones, ¿verdad? Cuando cambian las leyes y las instituciones, sí, claro, puede ser importante. Cuando hay cambios culturales, cuando la gente piensa, viven, se relacionan de formas distintas. Cuando hay cambios en la economía y las relaciones materiales, es decir, cuando hay menos desigualdad, cuando hay más acceso a los recursos. Y cuando hay más autonomía, más capacidad de la gente misma de resolver sus propios problemas, ¿no? El gran Aníbal Quijano, para mí, el pensador peruano más importante de los últimos 30 años, él siempre dijo de que la gran fortaleza de los pueblos del sur global es que a pesar del Estado y a pesar del capitalismo, siempre lograron resolver sus propios problemas, ¿no? Cuando hubo inseguridad en el campo cajamarquino, ¿qué hizo la gente? Organizó las rondas campesinas. Cuando hubo hambre en Lima en los años 80, ¿qué hizo la gente? Organizaron los comedores populares. Entonces, cuando pensamos en los movimientos sociales, nos toca ver estas distintas dimensiones del cambio social, cómo los movimientos sociales cambian los discursos, los imaginarios, las narrativas sobre cómo vivimos, ¿no? Y ahí obviamente el movimiento feminista es un ejemplo excelente. El movimiento feminista no solamente busca
una serie de leyes, más bien busca cambiar nuestras formas de relacionarnos. Y los movimientos también tienen que ver con la producción de la vida en sí mismo, la producción de formas de organizarnos que no dependen del Estado o no dependen del mercado capitalista, ¿no? Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es el tema de la gestión social del agua, ¿verdad? Entonces, como yo entiendo los movimientos sociales en la actualidad, ustedes lo pusieron como título los nuevos movimientos sociales, que ya no sé cuáles son los nuevos, porque son los nuevos, de los nuevos, de los nuevos, pero podemos entender a los movimientos sociales o a los pueblos en movimiento, como lo llama Raúl Sibeki, como procesos sociales que buscan recuperar el control social sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios y bienes comunes, sobre el conocimiento y la tecnología, sobre la economía y las relaciones materiales y sobre la política, ¿no es cierto? Entonces, se podría entender a los movimientos sociales como intentos organizados desde abajo de la gente de recuperar el control sobre su vida y sobre su sociedad, ¿no? Esto en un momento en lo cual, como ya les dije, el poder y los recursos están más concentrados que nunca antes en los últimos 200 años en todo el mundo. Vivimos en un mundo más desigual de lo que ha sido en todo este periodo. En un momento en lo cual los territorios y los medios de vida, los ecosistemas, están siendo destruidos a una escala también sin precedentes y que pone en peligro el futuro de la humanidad. Un momento histórico también en lo cual el control sobre nuestros cuerpos y identidades está obviamente en disputa, ¿no es cierto? En lo cual hay fuerzas conservadoras que buscan controlar, limitar la libertad de la gente. Y también un momento en lo cual, a mi juicio, estamos viviendo una suerte de descomposición de la democracia, ¿verdad? Vivimos en sociedades que teóricamente son democráticos porque votamos cada 4 o 5 años, pero en forma sustancial no lo son, porque en las elecciones no realmente estamos eligiendo qué modo de vida, qué modelo económico queremos, ¿no es cierto? Estamos escogiendo quiénes nos gobiernan y quienes nos gobiernan en general terminan administrando el mismo modelo económico, ¿no? Los gobiernos progresistas son el mejor ejemplo de ello. Yo no niego que los gobiernos progresistas han hecho algunas cosas buenas, ¿no? Particularmente frente al tema del derecho a la salud o el derecho a la educación, pero también han mantenido al modelo económico capitalista y extractivista e inclusive lo han profundizado en varios de esos países, ¿no es cierto? Entonces vivimos un momento en el cual la democracia como tal está siendo erosionado o quitado de sustancia por el capitalismo global, ¿no? Y sus protagonistas, y en lo cual los movimientos sociales terminan siendo una fuerza democratizadora de búsqueda de una democracia genuina y verdadera, ¿verdad? Bueno, entonces esto como introducción, cómo comprender a los movimientos sociales. Yo creo que en el momento actual, cuando hablamos de los nuevos movimientos, habría que ver cómo estamos en un momento interesante en lo cual yo diría, se podría decir que hubo un ciclo de movimiento social que empezó en 1989 con el Caracazo en Venezuela, que luego tuvo el primer levantamiento indígena en Ecuador en 1990, la marcha por la vida y los territorios de Bolivia en 1990 y el levantamiento zapatista de 1994, ¿no? Un ciclo de movimiento social que transformó el continente, con un liderazgo muy fuerte del movimiento indígena, ¿no? Que fue el retorno del movimiento indígena al centro de la política continental después de varias décadas. Un ciclo protagonizado por organizaciones sociales muy fuertes y muy orgánicas, particularmente la CONAIE en Ecuador o el MST en Brasil, y también un ciclo político que realmente tenía un objetivo muy claro, ¿no? Y es traer abajo al neoliberalismo, ¿verdad? América Latina tuvo un lugar protagónico en todo el mundo. Yo creo que muchos de los procesos globales, desde el Foro Social Mundial hasta las protestas en Europa, los Estados Unidos, en torno del G8 o de la Organización Mundial del Comercio, no eran imaginables sin la fuerza de los movimientos latinoamericanos de los años 90 y particularmente al zapatismo, que de alguna manera estableció este perspectiva antineoliberal, y fueron movimientos que realmente cambiaron las relaciones de fuerza en la región profundamente, ¿verdad?
prepararon el camino para que los gobiernos progresistas podrían ganar elecciones o los proyectos políticos progresistas podrían ganar elecciones en muchos países de la región, más o menos a la izquierda, ¿verdad? Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina en cierto sentido, ¿verdad? Y este ciclo de alguna manera siguió como un camino, un doble camino, ¿no? Un camino, una parte de estos movimientos apostando por la tesis clásica de tomar el poder, ¿no? De convertir al movimiento social en movimiento político, de acceder al poder del Estado y desde ahí, teóricamente, transformar la sociedad, ¿no? Los ejemplos más fuertes de esto, el MAS en Bolivia y el PT en Brasil, ¿no? Partidos o instrumentos políticos, como dijeron los bolivianos, que plantearon representar al movimiento social y también dirigir al movimiento social, ¿no? Particularmente en Bolivia se puede ver cómo Evo y Álvaro García Linera se ocuparon mucho en ser la cabeza que controlaba el movimiento, ¿no? Y un segundo camino en este siglo de movimiento social, más bien de procesos más autónomos, ¿no? Los zapatistas como el mejor ejemplo de ellos, los zapatistas que plantearon que no querían tomar el poder, que querían cambiar el poder, ¿verdad? Ellos dijeron, no queremos sentarnos en la silla del poder, bueno, el Juego de Tronos, ¿verdad? Queremos destruir la silla. Y bueno, los zapatistas en realidad son solo un ejemplo de muchos otros procesos que incluyen las CUNA en Panamá, en cierto sentido las rondas campesinas en Cajamarca y particularmente en Piura, los NASA en Colombia, ¿no es cierto? Procesos que optan más bien por la autonomía o por el gobierno local en relación a la autonomía, ¿no? Entonces, estos dos caminos eran como los nuevos movimientos sociales latinoamericanos de los años 90 y 2000. Y ahora estamos en un siglo nuevo, ¿no? Y estamos en un siglo nuevo, diría yo, por tres razones, ¿no? Razón uno, porque las contradicciones constitutivas del neoliberalismo, es decir, la precarización de la vida, la cada vez mayor desigualdad, la captura del Estado y la corrupción, han llegado a puntos tan grandes que se han vuelto insostenibles para la gente, ¿no? Ahí obviamente Chile es el mejor ejemplo, el ejemplo, digamos, más claro, donde nada más realmente 85% de la población está en esta posición de que el neoliberalismo produce un tipo de sociedad que no permite una vida digna, ¿verdad? Pero Colombia es parecido, en Perú podríamos estar en condiciones parecidas, en Brasil van a estar en condiciones parecidas, en Argentina están en condiciones parecidas, pero las elecciones han postergado un poco las protestas. Pero esa es la primera razón por qué surgen nuevos movimientos, ¿no? La segunda razón es porque, digamos, en el siglo anterior, a pesar de que ya hubo un mayor protagonismo de las mujeres, por ejemplo, igual varios temas no tenían todavía la fuerza que ya tienen, ¿no es cierto? Yo creo que la irrupción ya, ¿cómo decirlo? Muy central y con una potencia tremenda de los movimientos de mujeres, de los liderazgos femeninos en otros movimientos y de los feminismos ha cambiado el escenario político en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que esa es la segunda razón por qué estamos ante nuevos movimientos. Y la tercera razón es la crisis y el fin del siglo progresista, ¿no es cierto? El fin del siglo progresista nos plantea a los movimientos y también a los proyectos políticos como el vuestro, como quienes todavía están en el espacio electoral, un desafío muy fuerte, porque los gobiernos progresistas, si bien lograron ciertos avances, como dije, en algunas materias sociales, no lograron los cambios que les fueron encargados por los movimientos, ¿no es cierto? Particularmente cuando se trata del modelo económico y del extractivismo, terminaron siendo simples administradores del orden global o inclusive profundizadores en varios casos, ¿no? Y Evo ahí es un ejemplo muy claro. Los incendios enormes en la Chiquitanía al inicio de este año, que son una suerte de ecocidio,
era resultado de un pacto entre el gobierno de Evo Morales y los grandes terratenientes de Santa Cruz, ¿verdad? Que ahorita están peleados aparentemente, pero que en realidad en cuanto al modelo económico se han entendido bastante bien en los últimos años. Entonces, el fin del siglo progresista nos plantea los límites de esta forma de hacer política, ¿no es cierto? Nos plantea los límites de pensar que solamente a través del Estado se puede generar los cambios de fondo que quisiéramos, ¿no es cierto? Digo solamente porque yo no estoy en una posición que algunos otros podrían tener, ¿no? Gente con una perspectiva más anarquista o autonomista, que no es relevante optar por el camino del Estado y de disputar las instituciones, pero sí pienso que es sumamente insuficiente, ¿verdad? Es solamente una de las lógicas de cambio social que necesitamos. Entonces, ante estas tres cosas que cambian un escenario distinto, yo creo que en este momento hay tres lógicas de movimiento social fundamentales que se podría caracterizar por estos nuevos movimientos, o estos pueblos en movimiento, como dice Raúl Sibeki, ¿no? Que dice que en realidad la noción de movimiento social ya no es lo más adecuado, porque lo que está en movimiento no solamente es una cantidad de gente organizada en organizaciones sociales, pero son pueblos enteros, ¿no? Se podría decir que los escenarios de movilización, si fuera Ni Una Menos, o Chile en este momento, o Colombia en este momento, desbordan ampliamente a las organizaciones sociales tradicionales y las organizaciones políticas, ¿no es cierto? Entonces, son sociedades en movimiento, o movimientos societales, o pueblos en movimiento, como dice Raúl, ¿no? En ello yo creo que actualmente hay tres lógicas claves, ¿no es cierto? Y para cualquier proyecto político como lo de ustedes, creo que hay que tomar en cuenta estos tres, ¿no es cierto? Lo primero es la defensa de los territorios y los ecosistemas, ¿no? Sabemos de que la crisis civilizatoria y ecológica que vivimos hace absolutamente fundamental defender los ecosistemas críticos que pueden garantizar el futuro de la humanidad. Y bueno, vaya casualidad, muchos de estos... compas, en 5 minutos salimos de esa sala y entramos a la siguiente. Ok. Bueno, entonces muchos de estos ecosistemas se encuentran en América Latina y varios de ellos en el Perú, ¿verdad? Particularmente la Amazonía, pero también los glaciares de la alta serranía, ¿verdad? Entonces, la defensa de los territorios y los ecosistemas es fundamental, pueblos indígenas, pero también campesinos, afros, bueno. Segunda lógica, y eso es una lógica que ustedes obviamente ya lo conocen mucho mejor que yo, los feminismos y las luchas por la diversidad sexual, que a mi juicio hoy en día no solamente son luchas por estos temas o estos grupos en particular, ¿no? Pero en realidad son luchas por una sociedad más democrática, más libre, de mayor autonomía y de mayor posibilidad de autorrealizarnos, ¿no? Entonces, son luchas culturales por el conjunto de la sociedad, ¿no? De ahí hablan algunas personas de la feminización de la política de los movimientos sociales, de que se toca pensar la política en clave femenina desde el cuidado, desde la construcción colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera lógica es la que ha surgido en los últimos meses con mucha fuerza. Esas son las resistencias, las movilizaciones en contra de las medidas de austeridad, en contra de las consecuencias de la precarización neoliberal, con una fuerte lógica y un fuerte protagonismo juvenil, ¿no? Y una generación joven que no está dispuesto a ser representado por las organizaciones sociales históricas, que no entra en los esquemas de la política tradicional, que tiene mucha capacidad de autodefensa y de enfrentamiento con las policías. Yo creo que hay toda una discusión sobre las violencias en estas protestas que deberíamos tenerlos, sobre la necesidad de autodefensa de un lado, pero también de otro lado de qué rol juega la violencia en estos procesos. Pero que plantea muy claramente estas movilizaciones la necesidad de construir algo muy radicalmente distinto, sin necesariamente tener muy claro qué es este distinto, ¿verdad? Bueno, entonces, para ir terminando y ir a las preguntas después, ¿cuáles son las transformaciones que están presentes en este escenario, ¿no? Bueno, lo primero es que las nuevas lógicas de movilización han desbordado ampliamente a las formas tradicionales de organización, sean partidos políticos, particularmente de izquierda, ¿no es cierto?, que todavía están en lógicas a menudo de
cómo vamos a dirigir a estas luchas o cómo vamos a capitalizar estas luchas en nuestros procesos orgánicos, mientras que la gente no quiere en realidad ser representados por ellos, pero también han desbordado enormemente y totalmente a las organizaciones sociales tradicionales, ¿no? Hasta la CONAIE logró un cierto retorno en el escenario actual ecuatoriano, pero no de la forma que antes. La forma de la organización representativa piramidal ya no funciona. Y en cierto sentido se podría decir que el movimiento feminista y el movimiento ecologista son más bien ejemplos de otra lógica de movimiento, ¿no es cierto? Más en red, más horizontal, más difícil de controlar, por lo tanto, y con mayor continuidad en el espacio y en el tiempo, ¿no? El segundo tema clave me parece que es el tema de la tecnología y la tecnopolítica, ¿no? Los movimientos actuales son muy materiales, muy territoriales, muy anclados en los territorios locales, pero también son muy virtuales y digitales, ¿no es cierto? Las disputas por el futuro se dan también en nuestra identidad, en nuestra forma de pensar, en el control del conocimiento y la tecnología que se da más que todo en el espacio virtual. Aquí voy a parar y creo que vamos a la siguiente sala y seguimos en un ratito con unos cuantos últimos ideas y luego las preguntas. Como ejemplo más evidente, pero también comunidades de otro tipo, ¿no? Ahí siempre tengo que pensar en el ejemplo de los matrimonios que hizo Vero, ¿no? Antes, no sé si Vero está aquí, pero que Vero hizo desde creo que fue el MOL inicialmente, ¿no? No hay el derecho de casarse por la ley, entonces lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Desde una lógica comunitaria, una lógica de facto de construcción de formas alternativas de vida desde nosotros mismos, ¿no? Bueno, voy terminando. Nuevos movimientos, transformaciones, nuevo ciclo político. Un ciclo político que a mi juicio está abierto, pero abierto en el sentido de lo que siempre dijo Aníbal Quijano. Puede salir algo mucho peor de lo que hemos conocido antes. Y hay signos de esto, ¿verdad? Hay signos en cuanto a la ofensiva conservadora, quienes están claramente jugando todas sus cartas para responder al terreno ganado. Pero, sí. Sí, Rafael, por un minuto no te pudimos, o 30 segundos fue que no te pudimos escuchar, no sé si podrás repetir esa parte, por favor. Bueno, estaba entrando en la última partecito que son los desafíos, ¿no? Dije que estamos, a mi juicio, en un momento contradictorio, complejo. Sí hay una crisis de legitimidad del neoliberalismo, pero todavía no hay una crisis de régimen o de la materialidad de las instituciones, los procesos económicos que sostienen al neoliberalismo. Entonces hay una oportunidad seguramente de abrir un ciclo de cambio, pero este cambio puede ser, como siempre dijo Aníbal, ¿no? Puede salir algo mucho peor como algo mejor también. Esto depende de los actores y de los sujetos, ¿verdad? Entonces, para que pueda salir algo mejor, yo creo que hay 5 desafíos que quería mencionar brevemente, ¿no? Lo primero es que, a mi juicio, estamos no solamente ante un fin del siglo progresista, pero también al fin de un ciclo democratizador, de una suerte de consenso democrático después de las dictaduras, ¿no? Y lo cual, de alguna manera, el conjunto de actores políticos tenían un compromiso con la democracia liberal, ¿no? Este compromiso, a mi juicio, ha acabado, ¿no? Entonces, hay actores que, si bien quieren seguir viviendo en democracias formales, no están comprometidos con una democracia sustancial, ¿no? Lo cual abre el camino a mayor represión y creo que lo estamos viendo, nuevas prácticas de militarización, de criminalización de la disidencia, de represión. Lo que pasa en Chile es impresionante con los carabineros. Para mí es una de las luchas más estratégicas de este momento, cómo podemos aprovechar este ciclo de movilización para tratar de golpear a los carabineros en Chile, al SMAT en Colombia y sus parecidos en otros países, porque ellos están para defender un modelo económico en crisis, ¿no? Y que va a estar más en crisis. Entonces, eso es el primer desafío, cómo responder a nuevos modelos de vigilancia social, de control social, de represión y de violencia que pueden profundizarse y que pueden producir nuevos estados autoritarios y policiales dentro de democracia, ¿verdad? Segundo,
Las autonomías. Yo he hablado mucho de las autonomías y la capacidad y la importancia de construir otros mundos aquí y ahora, desde abajo, desde el control del territorio, de los cuerpos, de nuestros espacios, ¿no? Pero no solamente lo estamos haciendo nosotros, no solamente hay zapatistas, hay Oaxaca, hay etcétera, etcétera. También hay otras autonomías, más bien con un sentido totalmente distinto de un capitalismo salvaje y mafioso que están ganando espacios también. Mejor ejemplo en el Perú, Madre de Dios y la minería ilegal de oro, ¿verdad? Que obviamente se ha replegado un poco por la ofensiva del Estado, pero no totalmente, y que existe en otras partes del país también. A mi juicio estamos entrando en una fase de capitalismo que ya no es neoliberal en su esencia, es un capitalismo más salvaje, claramente mafioso, en lo cual las economías ilegales toman un peso cada vez más grande en nuestras economías. En el sur, pero inclusive en el norte, los podría contar cosas de Holanda que son sorprendentes y que evidencian que eso es un efecto global. México y Colombia, los ejemplos más claros. Estos son una amenaza clarísima para quienes están construyendo autonomía y autodeterminación desde abajo, ¿verdad? Porque tienen que enfrentarse con esta gente que a menudo son bastante violentos. Tercer desafío, tecnologías y comunicación. Yo creo que nosotros sabemos demasiado poco de cómo la tecnología y la comunicación funciona y controla nuestras vidas, ¿no? Hay un tipo de extractivismo nuevo que tiene que ver con la extracción de nuestras identidades, con nuestros datos, con nuestras ideas, patrones de consumo para controlarnos, ¿verdad? Que tiene que ver con Facebook, con Twitter, con Amazon. Hay una suerte de lo que algunos llaman un surveillance capitalismo, un capitalismo de vigilancia, un capitalismo que busca conocernos totalmente para poder producir subjetividad. Creo que es algo que sabemos todavía insuficientemente contestar y tenemos que saberlo mejor. Cuarto, eh, el fin del siglo progresista y su al menos parcial fracaso, uno podría decir mayor o menor, depende ya de la lectura política de cada uno, evidencia que no hemos logrado resolver la relación entre movimiento social, autonomía, autodeterminación, construcción de alternativas reales y la vida aquí y ahora, y los procesos institucionales y políticos formales. Como yo les dije, yo sí pienso que las instituciones actuales y el Estado actual no puede generar el tipo de cambio civilizatorio que necesitamos, pero mientras que existen estas instituciones y no surgen otros, hay que disputarlos, hay que estar ahí, hay que buscar mejores leyes, pero sin nunca olvidar que los cambios de fondo, los cambios culturales, los cambios de creación de otra sociedad pasan por procesos más abajo, más desde la gente. En el Perú no hay ningún proyecto minero paralizado por un gobierno. Uno podría decir tía María en algún momento. Y hay días paralizados porque la gente lo decidió. Y creo que hay que confiar más en la capacidad de la gente de decidir cosas. Y eso me lleva al último desafío. El tipo de cambio, el tipo de sociedad distinta que realmente queremos necesita otros tipos de instituciones. Todavía no tenemos suficientemente claro cómo lucen. Creo que el ejemplo de la consulta que les di al inicio es interesante considerar para esto. Ahí hubo un tipo de institucionalidad que surgió desde la vida cotidiana de la gente, desde sus instituciones cotidianas como las rondas campesinas en Piura, y que sirvió para tomar decisiones democráticas según procesos institucionales. A convertirse en el tipo de ley, con el tipo de Estado actual que tenemos, la consulta se volvió un proceso más bien de desempoderamiento. ¿Cómo podemos pensar instituciones y formas políticas que sí empoderan y que sí realmente generan emancipación y cambio social? Bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar y abierto a preguntas, comentarios, críticas, debates existenciales y otros tipos de interpelación. Muchas gracias, Rafael. La verdad que sí ha sido muy valioso lo que nos has estado comentando. Ahora abrimos un poco las preguntas, a ver si alguien tiene preguntas. Marisa dice que tiene una pregunta. Ajá.
Isa dice, así como dices que hay una especie de capitalismo desde abajo, como capitalismo salvaje en espacios mineros informales e ilegales, ¿cómo ves el surgimiento de movimientos como suspenso? Ah, con mis hijos, no te metas. Sí. Ujú, sí. Bueno, que están en Brasil y Perú y Bolivia y Colombia y México, etcétera, ¿verdad? Yo creo que Colombia. contesto o quizás algunas preguntas y de ahí contesto para no hablar demasiado. Sí, mejor abrimos una ronda y luego puedes responder de forma general. Acá tenemos una pregunta. De acuerdo. Hola a todos. En realidad más que pregunta es algo que estábamos conversando acá con las compañeras y era un poco como qué tanto sabemos si es que también de parte de los movimientos sociales se ha hecho un proceso de autocrítica o de revisión también de el papel que han jugado en los gobiernos progresistas, ¿no? Porque nos hemos puesto a pensar también aquí con algunas compañeras sobre cómo, por ejemplo, en algunas, por ejemplo, lo de Bolivia, ¿no? Con Evo, lo de con AI en Ecuador, incluso también lo del MST con el PT en Brasil. Entonces, un poco también la pregunta era si es que tú nos podías ampliar eso, ¿no? Si es que también desde los movimientos sociales había una posibilidad de una mirada autocrítica a su participación dentro de los gobiernos progresistas. Ay, carajo. Ya, gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta y si no, pues para que Rafa pueda responder. Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches, soy Gary Loret. Sí, tengo una pregunta. Me voy apuntando lo que mencionabas. Me pareció todo muy interesante. Tengo una respecto cuando mencionabas que el movimiento ecologista, el feminista, son las grandes muestras, por ejemplo, lo que podría ser una organización o un movimiento desde una mirada más horizontal y no vertical que se ha venido aplicando pues, en los últimos años y como autocrítica creo que también lo que se ha venido haciendo en el Perú, más allá de las diferentes tendencias, ¿no? En ese sentido, si bien estos movimientos ecologistas, feministas y todo lo que hemos venido observando que va pasando en la región, ¿cuáles crees que son las bases para que esos movimientos de la mirada más horizontal se podría ir construyendo algo mucho más grande y que no solamente, igual, entre paréntesis, no estoy minimizando ni un sistema, ni el ecologismo ni el feminismo, porque es en uno de esos dos grupos y considero que ambos, de una forma pueden unir trabajar y hacer algo mucho más beneficioso para el país en general. Pero, ¿cuál crees que pueden ser los cimientos de esta organización, de esta forma de entender un interés, una ideología, una forma mucho más partidaria y construir algo mucho más grande? Eso uno, y lo otro, y lo segundo que también tenía, no sé si como pregunta o también como aporte quizás, de lo que he venido trabajando y estudiando en los últimos años es, si bien este sistema de democracia representativa, que creo que no ha servido de mucho, y ya vemos el caos que viene ocasionando en diferentes ámbitos de la ciudadanía y en general como organización del Estado, ¿consideras tú que la democracia participativa se debería introducir de una forma mucho más efectiva, de una forma un poco más estructurada, que implicaría pues la organización de base, la organización de la población o colectivos por un interés en común, quizás en un centro poblado, por un tema que les puede identificar para el beneficio de esa pequeña comunidad, pero que en general la democracia participativa podría ser ese mecanismo quizás que vaya complementando a la democracia representativa, porque bueno, hasta ahora pues no conocemos un sistema de gobierno que nos pueda dar la solución a los problemas que hemos venido viendo en los últimos años, ¿no? Esos dos puntos, gracias. Ok, Rafael, esas son las preguntas. A ver si te damos la palabra entonces. ok. Bueno, muy buenas y interesantes preguntas, por supuesto. Eh,
A ver, yo en todo lo que he dicho solo estoy dando mi opinión, ¿verdad? Que es solo lo mío, a partir de mi experiencia, de los procesos de los cuales yo he sido parte, más que todo para provocar debate, ¿no? Entonces no tengo respuestas definitivas a mi apreciación, ¿verdad? Entonces, lo primero sobre lo que dijo Marisa, ¿no? Yo creo que hay dos fenómenos distintos que están relacionados, pero no son iguales, ¿no? Lo primero es que si somos muy honestos, creo yo, podemos ver, y creo que ahí está la obra de Verónica Gago, ¿no? Lo de la razón neoliberal, que creo que lo ha planteado muy claramente, eh, de que los sectores populares, por decirlo de una forma muy genérica, de distintas formas también han sido incorporados, digamos, dentro de esta mutación del capitalismo actual, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos de este capitalismo actual, y yo digo salvaje en el sentido de que es un capitalismo mucho más bruto en el sentido de que desnudo, ¿no es cierto? De un capitalismo ya con muy poca mediación, muy poca regulación, ¿no? Y que tiene algunos fenómenos muy brutales, que Madre Dios es un ejemplo de esto, el tema de la tala ilegal, del narcotráfico y la narcocultura, etcétera. Pero también hay fenómenos que son mucho menos nefastos o mucho menos, sí, salvajes en ese sentido, ¿no? Pensando en el Alto, por ejemplo, o la economía de la frontera entre Perú y Bolivia en general, ¿verdad? Pero son todas economías lógicas capitalistas muy puras, ¿no es cierto? En lo cual manda quien es más fuerte, quien es más vivo, quien sabe utilizar mejor el mercado. Y este capitalismo es un capitalismo más popular en muchos sentidos. Madre de Dios, no es por nada la región menos pobre monetariamente del país. Bueno, lo disputa con Ica, a veces termina primero, a veces segundo, porque la minería ilegal de oro, si bien es totalmente destructivo en términos ambientales, terrible en términos de los derechos de las mujeres y la violencia en el espacio local, en términos socioeconómicos es bastante más democrático que la gran minería, ¿no es cierto? Ahí sí el famoso chorreo sí funciona, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un primer desafío para nosotros, que en realidad este sistema que según nuestra teoría y perspectiva desfavorece a la gente, y creo que lo hace en términos generales, pero a la vez tiene un anclaje fuerte en el imaginario popular del emprendedurismo y de la posibilidad de avanzar si uno trabaja bien y duro, ¿no? Este tipo de capitalismo ha encontrado una suerte de base moral, de justificación moral en los evangelismos y particularmente en las iglesias pentecostales, ¿no? Y la teología de la prosperidad, como lo llaman, ¿verdad? Entonces tienes toda una serie de nuevas tendencias que logran combinar una lógica económica salvaje de este tipo con una suerte de moral nuevo que lo da justificación, ¿verdad? Entonces, allí entran, pero no son lo mismo con los hijos no te metas y ya los movimientos sociales, se podría decir, ultraconservadores, fundamentalistas, ellos entran en este espacio y saben aprovecharlo, ¿no? Pero responden a mi juicio sí a un proyecto político mucho más ¿cómo decirlo?, mucho más pensado en cierto sentido, responden a un financiamiento muy fuerte de los Estados Unidos, responden a intereses geopolíticos bastante claros, encuentran un respaldo en distintos, digamos, operaciones del gobierno de los Estados Unidos en la actualidad. A mi juicio, este movimiento está dando una batalla que lo han perdido en términos generales o lo van a perder en términos generales, pero por lo tanto están dando la batalla de la forma más brutal y violenta posible, ¿no es cierto? Cuando tú sabes que estás dando tu batalla final, lo das con todo, ¿verdad? Y ya que esto viene con un respaldo financiero muy grande, ya que esto viene también con mucho conocimiento en términos de tecnología, etcétera, ¿no? En algunos casos más que otros, yo creo que con los hijos no te metas no son los más avanzados, sino el caso peruano. Pero sí, pues es un actor que está jugando un rol ahí, ¿no? Lo que a mí no me queda muy claro es cuán sólido en el tiempo es este bloque que está surgiendo en algunas partes. Brasil, ejemplo más claro,
Es decir, una parte del empresariado más conservador, más extractivista, con un tipo de capital como he descrito, con los militares y con estos sectores conservadores. Porque si esto es un tipo de bloque que puede sostenerse en el tiempo, vamos a estar bastante jodidos en los años que vienen, ¿no? Yo tengo mis dudas si esto realmente puede consolidarse de esta forma, porque los intereses de estos sectores no son iguales, ¿no es cierto? Los militares en Brasil no están de todo cómodos con sus aliados en este momento, entonces puede ser también una movida más táctica, ¿no? Pero creo que todo eso está en movimiento y hay que verlo con más atención. Sin embargo, creo que el tema de fondo para nosotros es cómo disputamos estos sentidos comunes conservadores de un lado y profundamente capitalistas de otro lado en los sectores populares, donde alguna vez nosotros tuvimos mucho más influencia y lo hemos perdido mucho, en gran parte también debido a nuestros propios errores, ¿no? Y esto ha hecho posible que este otro sector podría avanzar. Entonces, para mí son fenómenos articulados, pero no iguales, ¿no? Segundo, sobre el tema de la autocrítica de los movimientos. Yo creo que el MST es el mejor ejemplo y de lo cual tenemos que aprender, ¿no? Y el PT también en general, ¿verdad? El PT era el proceso político ideal en cierto sentido, ¿no? De una construcción política de décadas con una base muy amplia, distintos corrientes al interno, con la iglesia progresista, la teología de la liberación, con el MST, etcétera, 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 ¿no? Entonces fue realmente la construcción de un bloque de poder que disputaba la hegemonía en la sociedad brasileña y logró, si bien no instalar una hegemonía, sí cambiar la correlación de fuerzas de forma determinante, ¿no? Pero el MST desde el día uno nunca ha sabido realmente cómo relacionarse con su partido en el gobierno, ¿no es cierto? Optaron por postergar sus demandas más radicales, ¿no? Para el segundo gobierno de Lula, y resultaba más bien de que los sucesivos gobiernos del PT eran cada vez menos radicales. Y creo que ahí hay una lección clave para procesos y proyectos como los de ustedes, ¿no? El momento radical de un proceso político es al inicio, no es después. No se radicaliza en el camino. Eso no ha pasado con ninguno de los gobiernos progresistas. Por lo tanto, hay que estar muy atento de lo que pasa en el periodo inicial de un gobierno e inclusive antes, ¿no es cierto? Y ahí Ollanta, bueno, algunos de ustedes lo saben mejor que yo, es un buen ejemplo también. Ollanta gana la elección, nosotros vamos esperando hasta que se asume el gobierno y mientras tanto hay una serie de negociaciones que terminan de condicionar este gobierno, de capturarlos según algunos. Yo no estoy tan convencido porque yo creo que no es que Ollanta fue capturado, es que si él estaba él mismo en movimiento tomando una serie de decisiones, pero sí nos da una lección sobre cómo se constituyen proyectos de gobierno transformadores, ¿verdad? Y entonces los ejemplos donde sí ha habido cambios más profundos siempre han sido más bien en las fases iniciales cuando se ponen los bases, ¿no? Han hecho autocríticas estos movimientos. Yo creo que en el MST ha habido mucha discusión, pero no en las esferas altas, en los bases, y esto ha debilitado al movimiento en sus bases. En la CONAIE ha habido más bien una discusión mucho más continua y mucho más fructífera, pero la CONAIE tampoco no ha sido realmente parte del gobierno, ¿no? Entonces su forma de relacionamiento ha sido distinto también. Y en el caso de Bolivia es más complejo, porque ahí las organizaciones fueron tomadas, divididas por el gobierno y los sectores críticos salieron y los sectores que apoyaron además quedaron hasta el día de hoy. Yo creo que ahí el balance tiene que hacerse después, ¿no? Todavía estamos en este momento, ¿no? Sobre feminismo y ecologismo, mira, yo lo digo en la siguiente forma. Si tú piensas en cuáles son los movimientos que más profundamente han cambiado el mundo en los últimos 30 años, a mi juicio son claramente el feminismo y el ecologismo, o 50 años, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la situación de las mujeres en sus sociedades alrededor del mundo? Cómo el tema del medio ambiente está más en el centro del debate. Y sin embargo, de este movimiento no puedes decir quién es el presidente del movimiento feminista global o inclusive el peruano. Bueno, algunos dirían que es Vero Ferrari, ¿no? Pero otros no estarían de acuerdo, obviamente. Porque
los cambios no necesariamente necesitan una estructura piramidal y representativa, ¿no es cierto? Los cambios pueden ser mucho más en forma de red, en forma de una ampliación de una serie de dispositivos, de formas de organizarnos. Entonces, mi respuesta a la pregunta es, yo creo que más bien tenemos que pensar en nuevas formas de organizarnos. Los jóvenes chilenos no van a formar un partido político, ¿no es cierto? Algunos van a entrar en los partidos que están, pero están reclamando algo distinto, una forma distinta de organizarnos. Y creo que más bien tenemos que preguntarnos cuáles son estas formas distintas, y creo que los movimientos ecologistas y feministas dan un buen ejemplo de esto, como movimientos que son mucho más como ecosistemas, ¿verdad? Donde confluyen distintos corrientes, donde distintos actores juegan distintos roles, pero con un horizonte más o menos compartido. Claro, luego hay conflicto, pelea, discusión, por supuesto, porque así es la vida, ¿verdad? Y dentro de estos ecosistemas hay organizaciones que pueden tener estructuras más tradicionales y jugar un rol, pero nunca pensar que una organización puede centralizar toda una lucha o todo un proyecto político. Y eso para mí, para proyectos como ustedes o los partidos actuales, es el gran desafío. ¿Cómo puedes ser un actor dentro de un ecosistema mayor? ¿Cómo puedes no pretender de dirigir o de orientar a los demás, pero cumplir un rol en un proceso de cambio más complejo y sí, más horizontal en muchos sentidos, ¿verdad? ¿Eso significa que no necesitamos organización? No significa, pero sí que necesitamos pensar en otras formas de organización y otras formas de institucionalidad. Y eso me lleva al tema de la democracia representativa. Mira, la democracia representativa, ¿cómo surgió? Como un acuerdo entre élites de distintos corrientes políticos en un momento en lo cual todavía hubo, por ejemplo, mucho analfabetismo, poco acceso a la información, una sociedad muy distinta a la sociedad actual, una sociedad mucho más jerárquica, mucho más excluyente, donde tenía sentido que la gente podía votar por sus representantes como élites, ¿verdad? Y los élites luego negocian, se ponen de acuerdo, etc. Pero la sociedad actual es muy distinto. Es muy raro que nosotros solo nos expresamos cada 4 años sobre el futuro de nuestras sociedades, mientras que los instrumentos tecnológicos actuales permiten expresarnos todo el tiempo sobre todo, ¿verdad? Hay una posibilidad mucho mayor de pensar en otros esquemas institucionales, en otras formas de organizarnos. Bueno, un ejemplo, yo sé que eso suena medio loco, pero hay un debate sobre esto, por ejemplo, tiene que ver con el uso de la lotería y de la rotación como representantes en las sociedades, donde hay experimentos muy interesantes en Irlanda y en otras partes, en lo cual ciudadanos normales son encargados de resolver ciertos problemas o, por ejemplo, participar en procesos constituyentes. Entonces, yo pienso que estamos ante un sistema político que es muy antiguado, responde a una sociedad muy distinta que la sociedad actual y que necesitamos ser creativos y necesitan surgir instituciones nuevas. Si vemos los grandes desafíos que tenemos que enfrentar en el momento actual en el mundo, vemos que las instituciones actuales no tienen capacidad de responder a esto. Las instituciones que tenemos no están cambiando la desigualdad, no están haciendo nada para terminar con la concentración de poder o con la captura del Estado, no están respondiendo a la destrucción del medio ambiente o al cambio climático y producen políticas bastante insuficientes, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo diría ahí es, lo que toca hacer mientras que tenemos esas instituciones y participar de ellos, disputarlos, sabiendo de que son insuficientes y sabiendo que tenemos que crear, construir algo nuevo. Eso puede sonar muy radical o muy alternativo, pero yo soy historiador. Si uno ve en la historia, las institucionalidades siempre han cambiado. No hay ninguna razón empírica por qué pensar que no van a cambiar ahora, ¿verdad? Entonces yo preveo esto. Bueno, último, sobre el tema de la represión y las violencias por parte de los gobiernos de derechas o de izquierdas vistas en los últimos sucesos de Ecuador, Chile y Bolivia. ¿Puedes comentarnos algo? Mira, yo pienso, y hoy lo planteé en Alas, en una mesa sobre este mismo tema, de que deberíamos estudiar con mucho más atención a la economía política de la represión en la región, ¿no? A los intereses económicos que están en juego de las propias Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, ¿no? En distintas formas. Pueden ser convenios, ¿no? La policía en el Perú que es pagado por las empresas mineras para hacer su seguridad, o pueden ser las relaciones entre los altos mandos militares y las corporaciones.
también tiene que ver con los negocios de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la vieja hipótesis del complejo industrial militar, ¿no? Como factor político decisivo en los Estados Unidos, hay que actualizarlo y estudiarlo con mucha claridad sobre cómo está operando en este momento, ¿no? A mi juicio, en los últimos sucesos, el ejército, las Fuerzas Armadas han mostrado como lo que son, es decir, el factor final decisivo en las decisiones sobre los procesos políticos en nuestros países, todavía al día de hoy, pero también como guardianes del modelo económico, ¿no? Lo son cuando son batallones minero-energéticos en Colombia o cuando tienen que proteger el estado de emergencia en el corredor minero peruano o cuando salen a defender el modelo neoliberal en Chile, como es el caso de los carabineros, ¿no? Entonces, creo que esto toca estudiarlo y eso toca atacarlo. Eso es algo que hay que desnudar, hay que convertirlo en un punto de agenda fundamental para nosotros porque se están creando condiciones para un autoritarismo dentro de democracia. Es mucho, mucho más difícil de contestar. También implica que espacios como los nuestros tenemos que pensar también en qué significa la autodefensa, cómo manejamos los temas de seguridad nosotros mismos, porque si uno quiere entrar en estos juegos en serio, hay que estar consciente que hay mucho, mucho en juego, ¿no? Última pregunta, dice. Hola. Ya, lo que yo quería preguntar es que lo que más me preocupa es el capitalismo de vigilancia, lo que mencionaba hace rato, porque prácticamente, o sea, frente a lo que nos enfrentamos es, no sé, pienso en la figura del nuevo Leviatán, ¿no? Porque con nosotros va, o sea, eso contra la independencia, contra la libertad, contra el derecho a la intimidad. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo o de qué forma podríamos luchar contra esto? Que tiene un conglomerado muy amplio de nuestra data, ¿no? Con la que pueden chantajear miles de plataformas que nosotros podamos impulsar. Entonces, desde una perspectiva socialista, ¿cómo le podemos hacer frente a esta nueva realidad que no es que sea ahora, sino es una realidad que se sostiene en el tiempo y que viene a concentrar poderes? Bueno, no sé, no sé. Sí, no, es una pregunta muy buena. Eh, Quizás no es la hora, pero la situación actual en sus dimensiones no tiene precedentes, ¿no? Quienes tienen el poder nunca han sabido tanto de nosotros y de nosotras como ahora, ¿verdad? Como dicen, y creo que es verdad, ¿no? Facebook sabe antes que nosotros, antes que salimos del closet, Facebook ya lo sabía, ¿verdad? Eh, Hay obviamente estamos terminando la sesión de 5 minutos ya. Y a eso se dedican muchos, muchos recursos, porque obviamente de un lado se puede ganar mucho dinero de este conocimiento de todos nosotros. Todos hemos recibido los comerciales de cosas que ya justo habíamos pensado que lo queríamos, ¿no es cierto? Y Facebook ya lo sabía, ¿verdad? Pero de otro lado, obviamente, también hay toda una industria de vigilancia y de control sobre nosotros que está jugando. Yo no soy especialista en este tema. Creo que tenemos que abrir la discusión sobre qué significa el control social de la tecnología y el conocimiento. Creo que tenemos que ser mucho más conscientes de cómo utilizamos la tecnología y qué implicancias tiene. Creo que necesitamos trabajar mucho más en las alternativas. Necesitamos tener vínculos más cercanos con las comunidades de hackers que sí están trabajando esto muy en serio, más en el norte, pero también aquí hay. Eh, Creo que también es cierto que la tecnología tiene un potencial emancipador cuando lo sabes utilizar bien, pero no tenemos estrategias claras sobre esto, no lo discutimos mucho y es absolutamente fundamental. Entonces yo diría, para espacios como este, lo primero es estudiarlo, ¿no? Este tema del capitalismo de vigilancia, hay un libro así gruesito de alguien que sí está especializado en esto, que se llama The Surveillance Capitalism. Yo lo estoy leyendo porque es algo que estoy consciente que no sé suficiente y que juega un rol clave de cara al futuro, ¿no? En varios espacios rurales, particularmente Colombia y México, por ejemplo, los compañeros están optando por tener redes de celulares comunitarios que ya no están conectados a las redes de las grandes empresas porque les implica demasiada inseguridad, ¿no?
Entonces creo que toda esta parte, sí, pues debe estar en el centro de nuestros debates y sería interesante de ver quiénes nos pueden ilustrar más al respecto, ¿no? Bueno, en mi trabajo sí es un tema que lo estamos trabajando mucho, tema de tecnología y derechos humanos, entonces, bueno, yo mismo estoy tratando de comprenderlo un poco mejor.